Bienvenido al espacio de reflexión Caminando con Dios. Es tiempo de atender el llamado bíblico del profeta Jeremías que dijo: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Capítulo 7. El celo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Gálatas 4:18. La Biblia requiere que los cristianos sean un pueblo celoso. Cristo se dio a sí mismo para que podamos ser celosos de buenas obras, según dice Tito 2:14. Él le dijo a la iglesia de la Odisea: sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. En este capítulo quiero mostrarles la importancia del celo cristiano y animarlos a ser cristianos celosos. ¿Cuál es el celo cristiano? El celo cristiano es un ardiente deseo de agradar a Dios, para hacer su voluntad y para avanzar en su gloria en este mundo. Nadie siente por sí mismo esta clase de deseo. Por naturaleza no es así, hasta que el Espíritu Santo de Dios lo ponga en el corazón del creyente cuando se convierte. En algunos creyentes este deseo es mucho más fuerte que en otros. Cuando es muy fuerte, un hombre hará cualquier sacrificio, enfrentará cualquier problema, se negará a sí mismo y dará todas sus energías y hasta su propia vida, si sabe que con eso puede agradar a Dios y honrar a Cristo. Un hombre celoso vive por una sola cosa. Toda su vida la dedica a buscar agradar a Dios. No le importan las consecuencias personales, sino solamente lo que Dios pueda pensar de él. Su celo siempre se manifestará, sean cuales sean las circunstancias. Si no puede estar activo en el servicio de Dios, se entregará a la oración. Si no puede hacer un trabajo por sí mismo, se dará al Señor y no tendrá descanso hasta que se levante alguien más para hacerlo. Todos sabemos que es una actitud mental la que hace que los hombres sean grandes. Los que fueron grandes pusieron a un lado todo, excepto el motivo por el cual se estaban esforzando, y apuntaron constantemente hacia esa cosa. Es también, como en el ámbito de la ciencia, que los hombres llegaron a hacer enormes fortunas. Cuando esa actitud mental está entonces consagrada a Cristo, de eso se trata el celo cristiano. El celo era característico de todos los apóstoles. Consideremos el caso del apóstol Pablo. Cuando habló a los ancianos en Éfeso por última vez, les dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Hechos 20:24. También escribió a los filipenses: una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13 y 14. Desde el día de su conversión, Pablo renunció a todas sus perspectivas terrenales y dejó todo por el amor a Cristo, y se fue por el mundo predicando el Cristo a quien una vez había despreciado. Pablo sufrió penurias, persecución, opresión, cárcel y finalmente la muerte por la causa de Cristo. Esto es lo que se relaciona con el celo cristiano. El celo también era característico de los primeros cristianos. Muchos perdieron todo en este mundo por la causa de Cristo. Su fe les trajo persecución y oprobio, y sus sufrimientos mostraron que estaban en serio en cuanto a su fe. El celo ha sido característico de los hombres de Dios en la historia también. Martín Lutero y los reformadores fueron muy celosos. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Misioneros como William Carey y Henry Martin
eran celosos. Martin era un hombre brillante, con la perspectiva de éxito deslumbrante en su profesión, pero optó y prefirió por predicar a Cristo en las tierras paganas. El celo era característico de nuestro mismo Señor Jesucristo, y si empezáramos a dar ejemplos de su celo, nunca terminaríamos. Él era todo celo para la gloria de Dios. Entonces, a la luz de estas cosas, nunca debemos despreciar el celo cristiano ni desconocerlo. Las características del verdadero celo cristiano. Es importante que entendamos qué tipo de celo queremos tener. Muchas personas piensan que mientras alguien sea sincero, su celo debe ser correcto. Pero esto no es cierto, como veremos más adelante. El celo debe ser de acuerdo al conocimiento, es decir, la luz que tengamos de la palabra de Dios. Porque los judíos que persiguieron a la primera iglesia tuvieron gran celo, pero no estaban de acuerdo al conocimiento de Dios, según dice Romanos 10:2. Pedro tuvo celo cuando le cortó la oreja a Malco, pero su celo era ignorante, sin ciencia. Los seguidores también de las falsas religiones son a menudo muy celosos, pero ese celo no está de acuerdo con la verdad de la Sagrada Escritura. El verdadero celo debe surgir por los verdaderos motivos. El celo de los fariseos surgió de un espíritu de partidismo. Los manantiales de celo de algunos hombres son el egoísmo, porque quieren hacer las cosas por sí mismos y para ganancia personal. El celo de otros nace del amor a la alabanza, pero Dios examina nuestros corazones y el verdadero celo debe brotar del amor a Dios y del deseo por su gloria. El celo correcto se ocupa de las cosas que Dios mismo manda. Debemos ser celosos para ser santos. Debemos ser celosos por la salvación de los perdidos. Debemos ser celosos en todas las cosas que Dios odia y a las que Dios se opone, y también celosos en el mantenimiento de las doctrinas del Evangelio. El celo está impregnado de amor. No es algo amargo o duro, es odiar el pecado, pero amar a aquellos que están hundidos en el pecado. Se odia la maldad y sin embargo se está dispuesto a hacer el bien a hombres que son malos. Jesús expuso a los falsos maestros, pero lloró sobre Jerusalén. Pablo reprendió seriamente los errores doctrinales de los Gálatas, pero cuidó de ellos como niños pequeños. El celo verdadero está acompañado con una profunda humildad. Cuando Moisés bajó del monte, no sabía que su rostro resplandecía. De la misma manera, el hombre verdaderamente celoso es muy probable que llore por lo que no ha logrado, antes que jactarse de su propio celo. Apelo a ustedes para pensar en estas características del verdadero celo cristiano. Recuerden que un hombre puede estar y sentirse sinceramente celoso y sin embargo estar completamente equivocado. Asegúrense de que el celo de ustedes es de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué es bueno tener celo cristiano? El celo verdadero es bueno porque beneficia al cristiano mismo, a la iglesia y a la sociedad en general. Así como el ejercicio es bueno para nuestra salud corporal, el celo es bueno para nuestra salud espiritual. Los que son celosos por Cristo experimentan alegría interior, mayor paz, comodidad y felicidad. Los que se esfuerzan al máximo buscando la gloria de Dios son propensos a honrar al máximo a Dios. El celo es beneficioso para la iglesia corporativamente. Es imposible exagerar la deuda que tiene la iglesia para con aquellos hombres que son celosos en lo correcto. Los hombres con dones menores, pero con gran celo, a menudo fueron los que hicieron más
por la iglesia, mucho más que aquellos hombres con mayores dones, pero con menos celo por las cosas de Dios. Incluso una persona verdaderamente celosa en una iglesia puede lograr mucho, porque el celo es algo contagioso. Un hombre verdaderamente celoso puede despertar en otros ese entusiasmo y hacer mucho bien. El celo es beneficioso para la sociedad. El evangelismo y las buenas obras son inspirados en el celo. Sin hombres cristianos con celo en este mundo, el mundo mismo perecería. Pero los hombres celosos están listos para ir al mundo a predicar el Evangelio y hacer todo el bien que les sea posible. Si usted es un cristiano, tenga cuidado de no apagar el celo por Dios y por sus cosas. Trate de avivar el fuego dentro de usted y tenga cuidado de no oponerse a aquellos que son celosos por Cristo. El pueblo celoso también a veces comete errores, pero es mucho peor estar sin ningún celo. Conclusión. Permítanme tratar ahora de llevar este tema a la conciencia. Primero, hago una advertencia a aquellos que no hacen una profesión definitiva de fe cristiana. Desconocen lo que es el celo y el verdadero cristianismo. Puede que sean celosos en sus negocios, en la política y en sus preocupaciones del día a día, pero no tienen celo por Dios ni por las cosas de Dios, ni les importa el cielo y el infierno ni la eternidad verdaderamente. Apelo a ustedes para despertarlos. Es una tontería vivir sin celo por las cosas espirituales y tener celo por las cosas de esta vida. No sea negligente en los asuntos eternos. Segundo, tengo algo que decir a aquellos que sí hacen una profesión definida de su fe en Cristo, pero sin embargo no muestran celo cristiano. Deben saber que algo no anda bien, algo está seriamente mal con ustedes. Les hago un llamado, les llamo la atención en el nombre del Señor para que se arrepientan. Piensen en las preciosas almas que están muriendo mientras ustedes duermen en su pereza. Piensen en la brevedad del tiempo. Lo que tienen que hacer ahora mismo es arrepentirse, porque después no se podrá hacer nada. Piensen también en el diablo y en el afán que él tiene por dañar. Piensen más en su Salvador y en todo lo que él estuvo dispuesto a hacer por ustedes. Piensen en el Getsemaní y en el Calvario. ¿Qué están haciendo ustedes hoy por él? Despierten, sean celosos, arrepiéntanse de esa negligencia. Tercero, tengo una palabra de aliento para aquellos que sí son cristianos celosos. Y solo tengo una petición: perseveren hasta el fin. No dejen que su primer amor caiga. No dejen que se enfríe. Recuerden que pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. No teman la afrenta de los hombres. Dejen que los llamen como ellos quieran. Que su preocupación no sea lo que los hombres piensan de ustedes, sino lo que Dios piensa de ustedes y lo que les dirá en el día del juicio.